Bendiciones a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Hemos estado este mes de marzo hablando o predicando acerca de nuestra familia, y queremos hacerlo pues en este último martes de este mes ya de marzo, y darle gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido finalizar este mes y comenzar otro de nuevo. Tengo yo un tema que es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, y el tema es agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Vamos a ir a un texto de la palabra del Señor que está precisamente en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos algo muy importante. Y dice este texto: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Luego el versículo número 17 también nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Gratitud, dice el apóstol Pablo a los colosenses: ustedes deben de ser agradecidos. Y les vuelve a decir: deben de dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, nos podemos hacer una gran pregunta en este momento de esta palabra. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué debo de ser agradecido con Dios? Como dice este texto de la Biblia. ¿Por qué debo ser agradecido con Dios? ¿Y por qué debo de dar gracias a Dios por medio de Cristo? Esta respuesta la podemos encontrar al desarrollo de esta enseñanza. Entonces, sed agradecidos con Dios. Pero para ser agradecidos con Dios es necesario haber recibido algo de Él. Porque cuando nosotros recibimos algo de alguien, ¿cómo decimos? Gracias. Y si aquello fue grande, entonces nuestra gratitud tiene que ser grande también. Vamos a ir a otro texto de la Escritura que está precisamente también el apóstol Pablo hablando a los Efesios, y que está en Efesios 2, versículos 11 y 16. Agradecidos con Dios, ¿por qué? La pregunta. Y vamos a leer este texto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin fe en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay una serie de cosas aquí, amada iglesia, en las cuales Dios ha hecho por nosotros.
Nosotros debemos de saber una cosa, que cuando Cristo vino a este mundo, no venía por nosotros. Él venía con una misión. Él venía a su pueblo. Él venía al pueblo de Israel. Pero dice aquí la Escritura que nosotros estábamos ahí, los gentiles. Gentiles todo aquel que no es israelita. Y estábamos allí enemistados por la llamada transgresión de aquel primer hombre y aquella primera mujer. Estábamos enemigos de Dios, lejanos del pacto, ni siquiera éramos ciudadanos de Israel. Y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Así que vamos entrando a la respuesta que necesitamos. ¿Por qué debo de ser agradecido con Dios? ¿Por qué la iglesia debe estar en gratitud con Dios? Y es que le debemos mucho a Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios impagable, hermanos. Una deuda que es totalmente imposible tratar de recompensarla. Y simple y sencillamente lo que podemos hacer es dar gracias por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo era entonces nuestra condición antes de ser hijos de Dios? Éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados por medio de Cristo Jesús con nuestro Padre. Estábamos muertos y ahora tenemos por delante una vida eterna que Jesús nos ha dejado, que Jesús nos ha prometido una vida eterna para siempre en el cielo con Dios para siempre. No éramos ni siquiera ciudadanos, ni siquiera de Israel, y ahora somos conciudadanos, herederos del reino de Dios. Estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo, bajo el maligno, y ahora somos hijos de Dios, con amor a través de Cristo Jesús. Estábamos perdidos y hemos sido encontrados por Cristo. Nuestro camino era del infierno. Yo no sé, pero mi camino era de perdición. Mi camino era de destrucción. Mi camino al final era muerte. Y ahora mi camino es Cristo Jesús. Y si estos argumentos que dice la Biblia no son suficientes para entender el gran sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, llevar la culpa nuestra, entonces nosotros podemos reflexionar en lo que dice el libro de Isaías 53, si usted lo ha leído y usted ha meditado en esta palabra, en Isaías 53, del versículo 1 al 12, ahí dice todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Llevó Él nuestras dolencias, llevó Él nuestros dolores. Él ocupó el lugar que usted y yo nos correspondía estar. Él murió por nuestros pecados. Y entonces esto es suficiente para decir: Dios, gracias. Gracias, Dios, por haber mandado a Cristo a este mundo y por haber muerto por nuestros pecados. Solo hay una razón para poder estar agradecido con Dios, y esta razón es darme cuenta qué es lo que Dios ha hecho conmigo. Yo tengo que darme cuenta qué es lo que Dios realmente ha hecho conmigo. Tal vez en mi experiencia cristiana no me haya dado cuenta del favor de Dios hacia mí. Tal vez me haya olvidado de lo que Dios ha hecho por mí. O tal vez yo no lo haya descubierto, hermanos. Pero hay realmente una verdad que no se puede esconder. Una verdad que está dentro de nuestros corazones. Y esa verdad es que Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros a la cruz. Y simple y sencillamente tenemos que ser agradecidos
con Dios, como familia de Dios, como iglesia. Nuestra gratitud es con Dios, con el Padre, por haber enviado al Hijo, y con el Hijo por haber muerto en la cruz por nosotros. Por el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Él es el que convence nuestros corazones. Amados hermanos, el salmista David nos recuerda algo muy importante cuando dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el versículo número 3, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, más no podemos esperar de Dios. Dios ya lo dio todo. Jesucristo se entregó todo en la cruz por nosotros. Ahora nosotros solo nos queda vivir una vida agradecida, una vida de honra, una vida de gratitud hacia Dios. Quiero referirme en esta ocasión a aquel acontecimiento cuando Cristo se le acerca un hombre de la ley, un intérprete de la ley, y le dice, Señor, para tentarle, ¿qué debo hacer para heredar el reino y su justicia? Jesús le dice que has leído en la ley. Y el hombre le dice, pues, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Jesús le dice, bien es tu respuesta. Entonces, surge algo muy importante ahí, hermanos. Porque el hombre le dice a Jesús, el intérprete de la ley le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y empieza Jesús a explicar la parábola de el buen samaritano, que aquí vamos a descubrir realmente por qué aquel hombre hizo lo que hizo en aquel momento. Y Jesús le dice, un hombre venía de Jerusalén a Jericó y fue herido por los ladrones que hoy abundan en todos lados. Entonces Jesús le dice, pero un sacerdote venía y lo miró y pasó de lejos. Luego dice Jesús, luego pasó un levita y el levita hizo lo mismo, pasó de lejos. Pero un samaritano descendía también y lo miró herido, lo miró tirado allí, lo miró con necesidad, medio muerto, y entonces viene el samaritano, se baja de su caballo, lo asiste, lo ayuda, lo lleva en su caballo, él a pie, y lo lleva para que le sanen sus heridas. Y dio dinero también, dice la Escritura, para que aquel hombre fuera curado. Entonces la pregunta aquí, hermanos, es, porque estamos hablando de hacer, de nuestra voluntad, de nuestra gratitud. La pregunta es aquí, ¿por qué el samaritano ayudó a aquel hombre? ¿Acaso él había sido asistido antes de haber encontrado a este hombre ahí? Quizás el buen samaritano experimentó una experiencia que le pasó a él, que alguien lo ayudó. No sabemos, la parábola solo nos relata, una parábola, es el relato de un hecho que no se realizó, pero que es cierto, que es verdad. Y esto que vamos a profundizar también nos llama la atención, hermanos. Estamos hablando de una parábola. ¿Qué pasó con el hombre que fue ayudado? Con aquel hombre que fue llevado, que fue asistido, que fue curado de sus heridas. ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Qué hizo aquel hombre? ¿Acaso buscó a su ayudador?
buscó a aquel que le había curado las heridas, aquel hombre que se bajó del caballo, quizás aquel hombre se interesó por conocer a aquel hombre. Pero aquí pues yo tengo que hacer una comparación y hacer de esta parábola algo real. Ese hombre que estaba herido ahí, que estaba como medio muerto, que no tenía esperanza, si hubiera seguido ahí se hubiera muerto, pero fue asistido. Quiero decirle que ese hombre, así era yo. No sé cuál es su apreciación, no sé si usted su comparación, pero yo quiero decirle, yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho conmigo. Dios me ha salvado, Dios me ha sanado, ha roto las cadenas, me ha dado la libertad, he conocido la verdad a través de Cristo Jesús. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados hermanos, nos queda vivir una vida enteramente agradecida en el Señor. Y cuando hablamos de agradecimiento, hablamos de actitud. Porque el agradecimiento es que nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra, a hacer obra evangelística, a cumplir el ministerio. ¿Pero por qué lo vamos a hacer? Porque estamos agradecidos con Él. Como iglesia, y que sabemos el verdadero propósito, cómo nosotros venimos de esas tinieblas, de esa oscuridad, a una luz que el Señor nos da. Entonces, actitud es, en primer lugar, hacer algo por aquel que nos ayudó. Eso es gratitud. Buscar para llegar a conocer a aquella persona que nos salvó del fracaso. Y en tercer lugar, hacer el mismo favor con los demás. Porque Jesús le dijo a aquel hombre de la ley, ve tú y haz lo mismo. Porque él le preguntó, ¿quién es el prójimo? Jesús le pregunta, ¿quién es el prójimo? Bueno, el intérprete dijo, el que fue ayudado. Y es que nuestro prójimo, hermanos, es todo aquel que no soy yo. Es mi hermano, es mi hermana, es mi padre, es mi madre, es mi nieto. Y todo aquel que no soy yo, ese es nuestro prójimo. Ahora, para terminar y para concluir, hermanos, Malaquías 1:6 nos dice el profeta Malaquías hablándole a los judíos. Cuando Malaquías le habla a los judíos ya habían perdido toda expectativa acerca de Dios. Ya no querían saber casi nada de Dios, se habían alejado de la ley, se habían alejado de la ofrenda, del diezmo y muchas cosas. Entonces Malaquías dice, el hijo honra al padre, y el padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado? Hermanos, hoy como iglesia nosotros no podemos tener esa actitud de aquellos judíos que decían, ¿y yo por qué debo ser agradecido? ¿Y yo por qué? ¿En qué he fallado? ¿En qué he pecado? Y es que nosotros de alguna manera hemos fallado. Hoy solo nos queda, hermanos, dar gracias a Dios, ser una iglesia, como le dice Pablo a los colosenses, una iglesia agradecida, sed agradecidos y den gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, el Señor nos ayude a ser agradecidos con nuestro Padre, porque ¿sabes de qué? Él ya hizo todo por nosotros y nosotros debemos de corresponder a esa gratitud que debe ser manifiesta en nuestros corazones. Vamos a orar en esta hora, dando gracias al Señor siempre
porque Él nos permite estar en este lugar. Amado Dios, damos gracias porque hoy reconocemos que tú has hecho cosas grandes por nosotros. Que tú viniste, Señor Dios, a este mundo a través de Cristo Jesús y nos diste la oportunidad de ser hijos, de ser iglesia, cuando ni siquiera estábamos en los planes, cuando ni siquiera nosotros éramos el propósito de Cristo en esta tierra. Pero hoy, Señor Dios, descubrimos en nuestros corazones que eso lo hiciste por amor a nosotros. Amado Padre, amado Cristo, amado Espíritu Santo, gracias damos por ser hijos. Gracias solamente podemos darte, Señor, en nuestros corazones por ese favor, por esa gratitud, Señor Dios, que hay en nosotros. Y lo seguiremos haciendo, Padre, para agradarte, para honrarte, Señor, en este lugar y en todo lugar. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde. Amén.